Buenas tardes. Acorde al artículo 771, numeral 5 del Estatuto Tributario, el cual hace referencia al impuesto sobre la renta y complementarios, especialmente a la deducibilidad de los pagos en efectivos en cuanto a costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables, también con base en el concepto 19439 del 27 de julio del 2018, se ha diseñado un instructivo en Excel, el cual será base para depurar los pagos en efectivo y tenerlo como soporte de nuestra declaración de renta de la vigencia 2018. A sus correos electrónicos será enviado un archivo comprimido, el cual contiene la carpeta con el nombre idéntico al señalado en pantalla. Una vez descomprimida la carpeta y ubicada en el disco local C, encontrarán un archivo de Excel con el nombre artículo 771-5. Este archivo de Excel deberán abrirlo y una vez lo abran deberán borrar la información allí contenida para eliminar la basura de las pruebas realizadas anteriormente. En la hoja de información se deben ingresar los siguientes datos con el fin de parametrizar el archivo para generar el reporte final. Vamos a seleccionar el año en mención, que sería el año en vigencia 2018, el TROPI. Para el caso nuestro vamos a hacer la prueba con distribuidora Surtilima. Vamos a colocar el valor de la VT vigente para la vigencia 2018 y aquí vamos a sacar el costo fiscal. ¿Por qué vamos a separar el costo fiscal? El grupo TROPI a nivel general cancela a sus proveedores la compra de los inventarios toda por medios electrónicos por el tema de bancarización. Por este motivo no es necesario depurarlo de forma independiente, porque tenemos la seguridad y la garantía de que todos fueron pagados por medios electrónicos. Entonces, para poder sacar el costo fiscal, el cual será base para uno de los límites que genera o que establece el artículo 771, vamos a ingresar a Ciesa, pero vamos a ingresar con el usuario fiscal. Recordemos que el usuario fiscal es aquel que registra el movimiento de todo el centro de operación 900, el cual a su vez registra todas las partidas que no son deducibles fiscalmente. Como se trata de la deducibilidad del impuesto sobre la renta, debemos generarla directamente sobre el usuario fiscal. Debemos tener en cuenta que para poder bajar las consultas que son base para el archivo, es necesario que ya se encuentren registrados todos los movimientos en el centro de operación 900, es decir, posterior al cierre de fin de año. Lo primero que vamos a hacer una vez ingresamos al usuario fiscal es consultar la clase 6. La clase 6 bajo el libro NIF con corte a diciembre. Y vamos a tabular el saldo que nos aparece en el archivo. Una vez ingresado el rubro del costo fiscal, procedemos a ingresar las cuentas auxiliares, las cuales son las correspondientes a los sueldos. El concepto 19439 y el artículo 771 numeral 5 excluyen del cálculo de los pagos en efectivo a los empleados. Para poder indicarle al sistema y que él identifique quiénes son empleados, es necesario escribir o digitar las cuentas donde se maneja el salario básico de cada uno: administración, logística y ventas, aprendices en. En el caso de manejar otros tipos de cuentas, en el caso de cuentas de salarios reconocidas, las ingresamos de forma individual. Una vez digitada la información general, vamos a descargar una serie de consultas de Ciesa, las cuales el archivo analizará y depurará para poder generar el reporte final. Para esto vamos a ir a Ciesa nuevamente y vamos a ingresar por la ruta Contabilidad Consultas, resumen de movimiento contable. Una vez aquí vamos a diseñar una consulta filtrando la clase 5 del periodo de enero a diciembre. Como es una consulta muy extensa y es para ejemplos de muestra, voy a hacer la prueba solamente con un mes. En opciones adicionales vamos a dejar todos los campos vacíos y vamos a proceder con la consulta. Como estamos filtrando toda la clase de las deducciones, la clase 5, vamos a generar los siguientes campos en el selector: auxiliar, descripción, tercero, razón social de tercero, movimiento, tipo de documento, neto, centro de operación, documento y notas. Que es muy importante que siempre escojamos tercero movimiento. Recordemos que también hay tercero documento. Siempre vamos a seleccionar movimiento.
Una vez seleccionados los campos, en la clase 5, en el tipo de documento, vamos a hacer un filtro avanzado que nos excluya de la consulta todos los documentos SI. ¿Por qué los documentos SI? Esto solamente aplica para las empresas que tuvieron fusiones como absorbentes en el año 2018. Vamos a excluir los documentos SI por el siguiente motivo. Cuando se hace el cargue de la información de las empresas absorbidas en las empresas absorbentes, los documentos SI registran la información contable, pero más no arrastra la trazabilidad o el trasfondo del documento como tal, del origen, solamente arrastra saldos. Como es un archivo que está diseñado para identificar toda la trazabilidad de la operación y asimismo debe identificar pagos en efectivo y pagos por medio electrónico, necesitamos excluir todos los documentos SI de tal forma que los documentos de la fusión queden por aparte. En ese orden de ideas, para las empresas que fueron absorbidas, se debe preparar un archivo totalmente independiente, pero en esta consulta no se excluyen los documentos SI, sino los CI, los documentos de cierre. En conclusión, Surtilima debería generar un archivo exactamente igual a este para Tropilima por la fusión que presentó en el mes de abril. Una vez generado el filtro, vamos a exportar esta información con el nombre deducciones en formato TXT en un directorio local de Ciesa. ¿Por qué en un directorio local? Como son consultas que son muy robustas y pesadas, si las exportamos directamente a nuestro computador, provocará que el archivo se demore demasiado en exportar. Vamos a ir al escritorio de Ciesa. En mi caso la voy a exportar a una carpeta que se llama indicadores. En caso de que no tengan esta carpeta, lo pueden exportar directamente al escritorio. Nombre de deducciones y guardamos la información. Como el servidor 44 tiene incorporada una versión de Excel, tan pronto lo genera la exportación, me la convierte y me abre la aplicación. Vamos a cerrarla. Por la mismo resumen de movimiento contable, vamos a exportar todo el grupo 15, que es la compra de propiedad, planta y equipo, también de enero a diciembre. Recuerden que eso es solamente un ejemplo. Y vamos a exportar todos los documentos de compra. En este caso, en el tipo de documento, vamos a seleccionar el conector O y vamos a filtrar todo lo que son los documentos CBS, compra régimen común, y documentos CRS, compra régimen simplificado. Una vez tenemos la información, vamos a exportar con el nombre activos fijos. También en el servidor local de Ciesa para generar más rápido las consultas. Cerramos la versión de Excel que se nos habilita para los que trabajen en el servidor 44. Ahora procedemos a exportar el grupo 17, activos amortizables, en los cuales también aplicaremos el mismo filtro de las compras a régimen común y régimen simplificado. Y exportaremos esta información con el nombre diferidos. Todos en formato TXT. Una vez se exportan estas tres consultas de resumen de movimiento contable, vamos a indicarle al sistema cuáles son los proveedores. ¿Por qué los proveedores? Recordemos que el costo fiscal es 100% deducible, pues los pagos de la mercancía que compramos siempre los generamos por medios electrónicos. Entonces vamos a generar por la siguiente ruta el listado de nuestros proveedores: contabilidad, consultas, sumarizados, estado de resultados. Y vamos a crear una consulta donde filtramos la cuenta mayor 1435 del periodo enero a diciembre. Y seleccionamos los siguientes campos: tercero, razón social, y el periodo NI1 que corresponde de enero a diciembre. Esta consulta la vamos a exportar también al directorio local con el nombre proveedores. Por último, vamos a hacer la siguiente consulta. Vamos a ir por cuentas por pagar, consultas, relación de comprobantes de pago versus factura. Eso es una consulta especial que nos amarra cada documento de compra con cada egreso. Vamos a crear una consulta filtrando los estados de documento aprobados y vamos a generar desde el 1 de enero. Este no lo vamos a generar a 31 de diciembre, sino a la fecha. Si lo estoy generando en enero, lo genero con corte a 10 de enero, 5 de enero, a la fecha cuando montemos el archivo. Recordemos que se debe generar una vez tengamos los registros en el centro de operación 900. Y vamos a consultar la información. Como es un poco larga, voy a resumirla y voy a generarla solamente del mes de enero.
ustedes lo van a hacer con el año completo. Una vez generen la información, esta va a ser exportada con el nombre de egresos y también la vamos a exportar al directorio local. Perfecto. Estas son las consultas bases que el archivo necesita para poder generar los filtros que me arrojarán como resultado el resumen de los pagos en efectivo. Una vez tengamos las 5 consultas en nuestro directorio de CIESA, vamos a proceder a copiarlas y las vamos a pegar en nuestra carpeta que se encuentra en el disco local C. Una vez pegadas las consultas, vamos a abrir el libro de Excel en el cual vamos a proceder a cargar la información. El archivo cogerá cada una de las exportaciones que realizamos y las tabulará y realizará los filtros correspondientes para poder determinar cuáles son pagos en efectivo y cuáles son pagos bancarios. Es aquí donde vamos a comenzar a depurar la información para poder obtener el resultado del literal 1 y 2 del artículo 771 numeral 5. Esperamos a que termine la consulta. Este archivo fue diseñado en la versión de Excel Office 365 Pro Plus 2018. Es muy probable que en las versiones de Excel que manejan los Tropis, que son versión 2010, 2013, se generen errores al cargar la información, errores en incompatibilidad de funciones, de códigos. Les recomiendo que tan pronto reciban esta instrucción, prueben el archivo hasta el mes de noviembre para poder identificar con tiempo todos los errores y solucionarlos. De lo contrario, la generación de esta información sería muy demorada y engorrosa. Si el archivo funciona correctamente, nos arrojará el siguiente mensaje y después nos llevará a la hoja de deducciones. Acá es donde comenzamos la depuración de la información. En la columna L, campo neto, vamos a aplicar una máscara de pesos para poder visualizar la información. ¿Qué debemos revisar para poder depurar la información? El archivo cruza lo máximo que puede, pero hay conceptos que ya no puede identificar por el origen que lo genera. Ejemplo, provisiones, diferidos, ¿sí? Y cruces internos con cartera. Entonces, cada uno de los movimientos que él nos arroje, tanto en la hoja de deducciones, activos y diferidos, lo debemos depurar para verificar si efectivamente el pago se realizó en efectivo. El parágrafo 2 del artículo 771, el cual se explica mejor en el concepto 19.439, explica lo siguiente. Se debe tomar en cuenta como pagos individualizados, no transacción por transacción, sino se debe tener en cuenta el total de pagos efectuados al tercero en el mismo año, independientemente de que sea un pago o 10 pagos. En ese orden de ideas, lo que el archivo me está resumiendo tanto en la hoja de deducciones, activos y diferidos se refiere a cada una de las transacciones, más no al total por tercero. Entonces aquí vamos a tener que hacer una serie de depuraciones. Inicialmente vamos a depurar los documentos que sabemos que no corresponden a pagos en efectivo. Por ejemplo, las amortizaciones, porque las amortizaciones se miden en la hoja diferida. Entonces aquí podemos eliminar filas sin ningún problema. Columnas no podemos eliminar o dañaremos la estructura del archivo. Para el caso de las provisiones son no aceptadas fiscalmente. Como esta información se va a generar con posterioridad al registro en el centro de operación 900, estas provisiones se van a ver compensadas con unos documentos crédito, es decir, el efecto va a ser cero. Entonces vamos a borrar las provisiones. Una vez depuradas las provisiones y las amortizaciones, vamos a detectar que hay unas compras que superan las 100 VTs en pagos individuales, pero que no tienen un documento de egreso, por eso me las arroja. Si yo depuro estos pagos, encuentro que realmente son clientes que a su vez son acreedores, es decir, estas actividades que yo le estoy dando a mi cliente, posteriormente las voy a cruzar con mi cartera. En ese caso, no vamos a tomar este pago como un pago en efectivo, por el hecho de que lo estamos cruzando con nuestra cartera. Eso quiere decir que estos pagos que corresponden a cruces con cartera, también los vamos a eliminar. También deben tener en cuenta lo siguiente: para todos aquellos pagos que se hacen a los empleados y viajeros transportadores, para que estos posteriormente me legalicen, tampoco se van a tomar como pagos en efectivo. ¿Por qué? El recurso original sale de la compañía en una transferencia o en un cheque, y el vendedor o el transportador o el auxiliar de logística es quien se encarga de tercerizar este pago
en efectivo donde va, a su hotel, a su restaurante. Pero trazar, o mejor calcular la trazabilidad de esta operación es muy compleja, de tal forma que las legalizaciones de anticipos y los cruces de cartera con estas cuentas por pagar las vamos a tomar como si fueran pagos electrónicos, es decir, las vamos a suprimir del pago en efectivo. Listo, una vez depuramos esta información, vamos a organizar por tercero la información de la siguiente forma, de tal forma que nos queden los terceros, los cuales el archivo me dice que fue un pago en efectivo. Recordemos que el parágrafo 2 hace aclaración a que son pagos individualizados por tercero, más no por transacción. ¿Eso qué quiere decir? Estos son los pagos por transacción que me quedan en efectivo. Yo debo buscar si en Ciesa este tercero o este tercero o este tercero o este tercero tuvieron más pagos adicionales de forma electrónica. Si efectivamente tuvo más pagos de forma electrónica, quiere decir que estos conceptos serían 100% deducibles. Caso contrario, si yo busco este tercero y en todo el año solamente tuvo estos dos pagos de forma física y no tuvo ningún otro pago, haría referencia a que estos pagos son no deducibles, de tal forma que los debo llevar al anexo 16 como una partida no reconocida fiscalmente. Les recomiendo que le peguen una leída al concepto 19.439 para tener claro el concepto de deducibilidad en los pagos en efectivo. Una vez depurada esta información en las 3 hojas de color azul, estas serán las partidas que debemos llevar al anexo 16. Por último, el archivo genera un resumen del concepto 19.439, en el cual calcula los topes máximos que se estipulan en el parágrafo 1 del artículo 771, literal 5, en el cual nos dice que para el año 2018 solamente serán deducibles los pagos en efectivos teniendo en cuenta un límite del 85% sobre los pagos totales, limitado a 100.000 VTs, y que a su vez podemos tomarlo también como límite máximo el 50% de nuestros costos y deducciones. Pero en todo caso debemos tomar el menor de los tres. En este caso el límite máximo sería el límite de las VTs por ser el menor. ¿Cómo sabemos si de nuestros pagos en efectivos vamos a tener un valor no aceptado fiscalmente? Si nuestros pagos en efectivos superan el límite máximo, solamente podremos tomar como deducible hasta llegar al límite máximo. Caso contrario, si el límite máximo es mayor a los pagos en efectivo, todos mis pagos en efectivo serán deducibles en su totalidad. De tal forma que en el campo valor no reconocido me está arrojando 0. En este caso, los pagos en efectivo son inferiores al límite de las VTs. Pero deben tener muy presente algo. Esta deducibilidad general es independiente de la deducibilidad individual por tercero. Esto quiere decir que a pesar de que el valor reconocido general, todos los pagos en efectivo son deducibles, a nivel individual, si yo tengo partidas que al totalizarlas por terceros superan las 100 VTs, esto quiere decir que estas no serán deducibles. A pesar de que están en el mismo concepto o en la misma norma, son dos términos totalmente independientes. Si yo quiero conocer el detalle de estos pagos en efectivo, visualizamos el anexo. Aquí nos aparecerá todo aquello que la empresa pagó por caja menor, las legalizaciones. Esto también se puede depurar. Aquí posiblemente encuentren provisiones, reversiones, ajustes. Entonces esto lo pueden ordenar como les quede más fácil, por tercero, por auxiliar, por nota, de tal forma que puedan depurarlo y realmente ese valor corresponda a lo efectivamente pagado en efectivo, valga la redundancia. Una vez se termine de depurar, se deben imprimir los soportes de esta información, los cuales serán base para nuestra declaración de renta de la vigencia 2018. Les recomiendo leer nuevamente el concepto 19.439 y el artículo 771, literal 5. También les recomiendo que tan pronto reciban el instructivo, descarguen y lo generen para poder detectar errores en versiones y poderlos manipular ya de manera individual. Recordemos que esto debe quedar al cierre de diciembre del año 2018. Nuevamente les recomiendo, cualquier duda, inquietud, por medio del correo electrónico o por medio del celular serán resueltas. Espero que el archivo les sea de gran utilidad y les ahorre muchísimo tiempo en la generación de esta información. Muchísimas gracias por su atención y espero tengan un lindo día. Hasta luego.